Hartos de piedras y cuestas, en esta ventosa mañana de la festividad de la Inmaculada, hemos venido al Colegio El Vedad para hacer una ruta apacible y casi llana hasta la conocida Torre Espioca. Y ya que estamos aquí, aprovechamos para enseñaros el lamentable estado del firme de los accesos al colegio. En la descripción del vídeo os dejamos la rutilla en Google Maps. Nos ponemos en marcha y cogemos la vía paralela al canal Júcar-Turia, que parece indefectiblemente unido a casi todos nuestros recorridos y que a media mañana, a pesar del fuerte viento lateral, está muy concurrido por runners y ciclistas. En muy poco tiempo llegamos a la urbanización Monte Hermoso, donde momentáneamente nos vemos obligados a dejar el canal para atravesarla. Aunque enseguida lo recuperamos una vez superada esta tradicional colonia de veraneo a las faldas del Vedad, todavía en el término municipal de Torrent. Hacemos nuestra primera parada en las puertas de la potabilizadora del Realón, aunque la parte principal de esta infraestructura hidráulica que discurre en superficie queda oculta de la vista por la propia pendiente. Aprovechamos también para enseñaros el bypass que circunvala Valencia y que muy pronto cruzaremos por debajo. Tras atravesar un primer acueducto, llegamos al segundo, donde volveremos a parar para enseñaros en primer término el barranco de la Cañada de Siscar, que es superado por esta obra hidráulica, al que no nos hemos acercado a comprobar si llevaba agua, y que cierra por debajo la lujosa urbanización Tancat del Alter, que podemos divisar detrás. A partir de aquí dejaremos el canal, que continúa subterráneo, y seguiremos en el llamado Camino del Realón, una vía auxiliar por momentos bastante transitada, y sin arcén, que nos llevará hasta Picassent, un acceso que hemos preferido a otros para evitar el centro de la localidad.
Circulamos en paralelo a la carretera de Turís, la CV 415, y aprovechamos la rotonda para cruzarla, para por aquí atravesar las afueras de Picassent, hasta llegar al semáforo de la avenida OCL Olmet, con la parte final del trayecto urbano señalizado como vía preferente para bicicletas. Avanzando por la avenida, llegamos a la barriada de Lomet, un núcleo poblacional que continúa en desarrollo, aunque su momento de esplendor data de los años 50, y es conocido por su fuente y el apeadero del Trenet que propició su temprana fundación. Como podéis observar, de su fuente tras las lluvias sigue emanando bastante agua, que después circula por este escarpado barranco, cuyos márgenes están cubiertos por lonas para evitar la erosión, una medida de cuya efectividad dudamos bastante. Cruzamos el barranco por el estrecho puente y sin más dilación nos desviamos a la izquierda para tomar el camino agrícola que nos lleva a la zona conocida como Espioca, y así entrar en un área desolada y verdaderamente inhóspita, como nos gusta. Un recorrido casi llano, apenas interrumpido por una rotonda que nos ha resultado sumamente agradable a pesar del fuerte viento lateral que superaba los 30 km/h, tanto a la ida como a la vuelta. Así llegaremos a la granja ganadera Ángela Estirado, que menos mal que en el vídeo os ahorráis aspirar su pestilente hedor. Giramos a la izquierda y con viento a favor cogemos la vía que discurre paralela al llamado Barranco Hondo, que nos ha encantado, que nos llevará directamente hasta Torre Espioca.
Lamentablemente, a unos centenares de metros de nuestro destino y con la torre y la garita de la cárcel de Picassent a la vista, se nos ha terminado la batería de la cámara fija. Pero al menos podemos ofreceros varios planos de la torre con la cámara manual. De origen andalusí y seguramente contemporánea a la de Torrent, en nuestro primer intento por el sur no ha sido posible acercarnos. Podríamos haber atravesado los campos a pata, pero no nos ha parecido conveniente, así que hemos intentado acceder por la otra parte, desde la autovía de Almansa, pero el paso también estaba cortado por una finca particular. Al menos hemos podido disfrutar de las vistas del campo de golf Foresos con las montañas de Cullera y Auría al fondo. Suponemos que se podrá acceder desde el norte, desde el camino de la Coma, pero esa visita la dejaremos para una próxima ocasión. Terminamos el reportaje no sin constatar que el comportamiento de nuestra Sandbike ha sido excelente en condiciones de viento moderado. Y recuerda que no compramos ni vendemos nada, solo queremos disfrutar y aprender. Así que si te ha gustado el recorrido, dale a like o suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.